RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Durante la dictadura, José María Martínez asumió responsabilidades institucionales, llegando a ser una figura clave para la reconstrucción de la maltrecha Iglesia Evangélica Española. Hola amigos, les saluda Esteban Lozano. A mi lado está Beni Moreno, como siempre. ¿Qué tal estás hoy, Beni? Hola Esteban, bien. Vamos a escuchar de una persona que todos o muchos conocemos, pero tenemos que profundizar en ella, José María Martínez. También les saluda desde el control Mercedes García. Y nuestra invitada, la conocéis, es la comunicadora Marta Durán. ¿Qué tal estás, Marta? ¿Qué es tal? El tercer programa. Serán 4, vamos a por el tercero. Muy bien, muy bien. Pues si te parece, comenzamos. Bienvenidos todos a Historias de Fe, un programa de la Iglesia Evangélica. Don José María Martínez nació en Castejón, Navarra, en febrero de 1924. A los 12 años, justo al estallar la Guerra Civil Española, su familia se traslada a Manresa, Barcelona, donde él entra en contacto con una iglesia evangélica local. Son tiempos difíciles en todos los sentidos. Visitar una congregación evangélica conllevaba grandes riesgos, pero al finalizar la guerra, José María tiene una profunda experiencia espiritual y se convierte al cristianismo evangélico. Su entrega a Jesús es tan vocacional que con tan solo 19 años recibe la invitación del pastor don Samuel Vila para colaborar con él en la iglesia de Tarrasa. Allí conocerá a Julia, con quien contraerá matrimonio 6 años después. Un año antes ya fue nombrado pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Gracia en Barcelona. Durante la dictadura franquista, el 90% de las iglesias evangélicas estaban clausuradas. Para ir al colegio, ser maestro de escuela o funcionario, era necesario estar bautizado por la iglesia oficial. Si querías casarte por lo civil, tenías que demostrar que nunca habías sido católico y los expedientes matrimoniales podían tardar hasta 10 años. Las reuniones evangélicas se celebraban en la semiclandestinidad, bajo constante vigilancia policial y amenaza de multas si pasaban el límite de 20 personas. En este contexto, Martínez asumió responsabilidades institucionales, llegando a ser una figura clave para la reconstrucción de la maltrecha Iglesia Evangélica Española. Las adversidades de la época sacarían lo mejor del carácter de líder natural de José María, de talante humilde y sencillo, pero determinado. Conocedor del griego y el hebreo, lector en inglés y alemán, su formación teológica fue a distancia con la Universidad Bíblica de Londres y de carácter autodidacta. Presidió la Alianza Evangélica Española y la Comisión de Defensa Evangélica, precursora de la actual Federación Protestante FEREDE. Desde estas instituciones se planificó una estrategia de cohesión interna, de resistencia pacífica y de defensa ante las dificultades de las iglesias protestantes. Se inició diálogo con las autoridades, se intervino en procesos judiciales y se recurrió a la presión internacional, acciones que poco a poco mejoraron la situación de gran intolerancia. En esas difíciles circunstancias, el pastor Martínez desarrolló una labor muy próspera en su iglesia de Barcelona durante más de 30 años. Alcanzó un crecimiento exponencial siendo una de las iglesias evangélicas más florecientes y conocidas de la época. José María Martínez también desarrolló un prolífico trabajo literario y teológico, un gran legado ampliamente reconocido por el protestantismo español. Su bagaje bíblico-teológico confiere a sus obras el carácter de escritos académicos, pero asequibles a los lectores. Su obra más lograda en el campo del estudio es la dedicada a la hermenéutica bíblica, fruto de una amplia labor de investigación. En el año 2013, Martínez recibió el premio Jorge Borrow por su contribución a la difusión de la Biblia en España. El 19 de junio de 2016 fallecía en Barcelona a los 92 años, siendo recordado como amado esposo y padre,
además de figura clave del protestantismo español durante la dictadura y la transición. La prensa evangélica lo calificó como un grande de España, un príncipe del Evangelio. Seguimos con Marta Durán, nuestra invitada, y vamos a tratar, como siempre, algunos temas que nacen de esta historia. Marta, muchas personas se preguntarán qué diferencia hay entre el cristianismo evangélico y otras ramas del cristianismo. ¿Podrías decirnos cuáles son los distintivos que lo caracterizan? Bueno, pues algunos de los distintivos principales que le caracterizan, ¿no?, a lo que sería el protestantismo es precisamente la autoridad suprema de la Biblia, ¿no? Es la autoridad que viene 100% de la Biblia, de lo que está escrito, se reconoce y se vive que fue inspirado por Dios y que son las directrices, el modelo a seguir y el fundamento para vivir en esta tierra, ¿no? Más allá de tradiciones o de otras doctrinas que pues quizás otras ramas han ido implementando, digamos que el protestantismo reconoce a la escritura como el fundamento y el ancla doctrinal, ¿no? Irreversible. Todo lo que está escrito ahí proviene inspirado por Dios. También podríamos hablar de la salvación por gracia, salvación por fe. No se gana por méritos propios, no se gana por obras, aunque las obras son una respuesta en amor de lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, pero es por gracia. Eso significa que no hay nada que podamos haber hecho ni que podamos hacer para pagar lo que esa deuda del pecado, pues que Cristo pagó por nosotros y abrió ese camino a la salvación, ¿no? Completamente por gracia. Esto lo que nos lleva a reconocer que pues no hay otro camino más que Jesucristo, más que Jesús. El camino a la salvación está en la persona de Jesús y esto es a través del arrepentimiento y de la fe. Cuando alguien decide arrepentirse, dejar su pecado atrás, dar como ese cambio de dirección, ¿no? Como si fuera un tren que va en alta velocidad y me encuentro con Jesús, necesito Jesús que me ayudes a cambiar de dirección, me arrepiento de lo que he hecho hasta ahora y por fe recibo ese regalo de la salvación, ¿no? Está fundamentado, digamos, en nacer de nuevo, ¿no? Lo que significa nacer de nuevo, que es esta nueva vida en Jesús, es conocerle y ahora Él vive en ti, ¿no? Y Marta, aquella España de la dictadura intolerante parece estar muy lejos, sobre todo para alguien tan joven como tú, pero todavía viven pastores evangélicos que la sufrieron. ¿Por qué crees que los protestantes fueron incluidos por aquel régimen entre los enemigos de la nación española? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Bueno, en ese momento, ¿no? Cuando hablamos del franquismo, yo creo que no cabe duda y es evidente que pues, la identidad nacional estaba ligada al catolicismo. Estaba completamente ligada al catolicismo, ¿no? Se proclamaba a la España católica, apostólica y romana. Y todo lo que saliera de eso, más allá de que fueran ramas del cristianismo, era una persecución en contra del régimen. Completamente se veían a las minorías religiosas como una amenaza a la identidad nacional, ¿no? Entonces el nacionalcatolicismo hacía que evidentemente todo lo que saliera de eso pues fuera una opresión, ¿no? Fuera esa persecución que se daba en la sociedad, ¿no? Y luego también el ideario, ¿no? La idea de que todo lo que se saliera de la identidad nacional provenía del extranjero, provenía de ideas liberales y eso provocaba también un rechazo completamente, ¿no? Entonces, aunque fueran ramas del cristianismo, pues como vemos en esta historia, han pasado lo que son los estragos de una persecución por no entrar en el molde del nacionalcatolicismo. Mucho desconocimiento, ¿verdad? Porque has definido muy bien en la primera pregunta cómo es el cristianismo protestante, que no es una cosa tan extraña, tan rara, ¿no? Sino que es mucho desconocimiento y el impedir que ese conocimiento llegara a las personas. Eso es. Enemigos de la nación española, suena fuerte, ¿no? Sí, suena fuerte. Y extranjeros, ¿no? Pero bueno, aquí estamos sentados tres nacidos en España, ¿no? Y José María tuvo una profunda experiencia espiritual. Tú has dicho que somos salvos por gracia, eso es un favor inmerecido de Dios hacia nosotros.
y tuvo esa profunda experiencia espiritual, ¿no es suficiente con tener conocimientos teóricos sobre el cristianismo para seguir a Jesús? Bueno, el conocimiento no nos lleva a hacer lo que José María hizo, o sea, realmente tiene que haber algo más, ¿no? El conocimiento nos ayuda y nos lleva a la verdad, nos lleva a conocer más a Jesús, pero evidentemente, pues, como hemos mencionado ahora en la anterior pregunta, ¿no? Tiene que haber una transformación, y más en esta historia de fe donde te pones de cara a un régimen donde lo prioritario es el control ideológico y social. Algo más tiene que haber, algo más tiene que pesar en tu corazón, algo más que unas hojas de conocimiento tienen que ocupar espacio en tu mente y bajar el corazón y decir, sí merece la pena ser perseguido, sí merece la pena ser señalado, sí merece la pena ser etiquetado por amor a lo que Jesús hizo en la cruz y por mí, y por ese llamado también a llevar este mensaje a otros. Pero solamente el conocimiento, aunque es muy valioso, no es suficiente, es una verdad que tiene que bajar al corazón, es una verdad que hay que vivir, es una verdad que hay que masticar y quizás estas palabras pueden sonar lejanas y para muchos complicadas, pero no es más que simplemente decir, Dios, aquí estoy, quiero conocerte y quiero que esto que estoy leyendo, quiero que este almacenaje que estoy dejando entrar en mi mente, pues baje al corazón y vivirte de verdad, ¿no? Y estas historias nos hacen plantearnos, ¿no? Algo sumamente valioso tuvo que haber vivido pues este pastor José María en su corazón para en esa época decidir enfrentarse de esta manera, ¿no? A lo que es el nacionalcatolicismo del momento. Y la experiencia de José María, vemos que hay personajes en la Biblia que también ese modelo se puede ver, es un modelo de conversión. Recuérdanos al menos alguno de estos personajes, de estas historias en la Biblia. Bueno, así de conversiones radicales, ¿no? Que se me pasan ahora mismo por la mente, pues podríamos hablar obviamente del apóstol Pablo. Él era un perseguidor de la iglesia, justo hablando de persecución, ¿no? En este programa. Pues él estaba en el otro bando, ¿no? Él estaba persiguiendo, asesinando cristianos, aborreciendo todo lo que tuviera que ver con la causa cristiana. El odio era parte de él y tuvo un encuentro. Tuvo un encuentro que fue muchísimo más allá del conocimiento, porque estoy segura que muchos cristianos que él mismo asesinó le predicaron. Y fue una verdad que bajó al corazón. Tuvo un encuentro, una conversión radical y algo pasó en él, de tal manera que ahora pues sigue siendo un referente para el cristianismo en cuanto a misión, en cuanto a apostolado, en cuanto a evangelismo, en cuanto a ese anhelo, ese deseo de que todos conozcan al Dios que cambió su vida, ¿no? Entonces creo que el ejemplo de Pablo es clarísimo, ¿no? En ese sentido, porque tampoco hay una explicación lógica, humana, en todo lo que él fue etiquetado y la manera en la que luego se enfrenta a tantos tribunales, juicios, cárceles, siendo torturado por la causa de Cristo, ¿no? No cabe duda de que lo que vivió Pablo al pasar de un bando a otro fue su encuentro sobrenatural con la persona de Jesús. Y entendió, seguro que como José María Martínez, ¿no? Que ese Jesús que dio su vida por ellos, pues merecía la pena, ¿no? Vivir ahora para él, para agradarle. Y por último, hoy recordamos a José María Martínez por lo que hizo, pero también por su carácter. Hemos leído que era un carácter de líder natural, determinado, pero me interesa mucho cuando dice de talante humilde y sencillo. Wow. Qué difícil, ¿no? A veces compaginar todas estas virtudes. ¿Qué le importa más a Dios? ¿Lo que hacemos o nuestro carácter o ambas? Pues sin carácter no se sustenta la misión. Sin carácter podemos morir en el campo misionero, podemos morir en la causa en la que estemos, ¿no? En la manera en la que estamos sirviendo. El carácter es lo que sostiene el llamado.
porque luego durante el llamado pues ocurren y vienen tantas luchas, tantas batallas, tantas oposiciones, tantos problemas, tantos momentos de persecución también, en este caso con la historia que estamos contando, ¿no? Y ese carácter fue el que le recordó dónde estaban sus raíces, ¿no? Dónde estaba cimentado en la roca, en Jesús, y ese carácter es el que dio el fruto para enfrentar luego toda esta persecución y estas circunstancias que él describe, ¿no? que atravesó. Entonces sí, a Dios le importa lo que hacemos, pero mucho más allá de lo que hagamos, creo que su proyecto favorito somos nosotros, ¿no? Nuestras vidas, forjarnos, ¿no? Ese proceso de carácter que luego nos va a llevar a dar este fruto. Pues muchísimas gracias por todo lo que has dicho, también por esta última reflexión muy acertada, Marta. Que Dios te bendiga mucho y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Gracias. ¿Te imaginas llegar con 12 años desde tu pueblo a una gran ciudad, recién estallada una guerra civil, y en medio del terror alguien te habla de Jesús como Salvador, decides conocer más de Él y te bautizas en una iglesia evangélica, a pesar de ser vista como una secta extranjera? ¿Te imaginas que en medio de la intolerancia religiosa del bando ganador, tu celo por Dios te lleva a formarte y ser pastor de una iglesia que crece mucho más de lo esperado, y tu talante natural, conciliador y de liderazgo te pone al frente de una comisión de defensa de los derechos de los protestantes en España? ¿Te imaginas que tus escritos bíblico-teológicos reciben reconocimiento académico y a la vez son comprensibles para la gran mayoría, de manera que muchos evangélicos en España crecen y profundizan en su fe a través de ellos? Pues no te lo imagines más. Es verdad, la verdad de hombres y mujeres que caminan con Jesús de Nazaret. Ha pasado tiempo desde que empecé a creer. De la ruina me salvaste y un futuro hallé. Y aunque a veces lo he olvidado, desde aquellos días pasados supe bien. Bien, amigos, tenemos que despedirnos. Os dejamos con Alex Campos y su tema Te he visto fiel. Gracias por acompañarnos un día más en Historias de Fe. Para aquellos que queréis seguir investigando, sabéis que queremos regalaros la Biblia como parte de nuestra campaña de promoción de lectura. Así que llámanos al teléfono 673-466-366 o mándanos un WhatsApp si lo prefieres y te la enviaremos totalmente gratis. Nos gusta, por otra parte, recibir vuestros comentarios y mensajes. Aparta un momento y mándanoslo a ese mismo teléfono 673-466-366. Adiós y que la paz de Cristo os acompañe. Han habido tiempos duros en este crecer, donde el paso de la vida me impidió correr. Pero aun cuando he fallado, nunca me has abandonado. Sé muy bien, te he visto fiel, te he visto fiel con cada vez que sale el sol. Cuando se esconde también te he visto fiel sin merecer. Fuiste a una cruz para salvarme, Jesús, te he visto fiel. Llegará el momento donde al fin te pueda ver, no por méritos que obtuve, justo por la fe. Cuando de tu voz escuche, en lo poco tú me honraste, siervo fiel. Yo cantaré, yo me rindo a Él, yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego.
sale el sol, cuando se esconde también, te digo.